Buenos días. Primera vez que me toca a mí después, señor procurador, de usted tocó bajar el micrófono bastante. Siempre tocaba subirlo. Bueno, un saludo de verdad muy especial. El doctor Hernández Guerra, a la doctora Diana Mojica, gusto conocerla, doctor Fernando Sánchez, doctor Manuel Vega, doctor Remberto Burgos, y bueno, reciban todos un saludo muy especial. En este sentido, digamos que para el señor Contralor Felipe Córdoba, el tema de salud podría decirse que junto con la educación es uno de los elementos que de alguna manera merecen la mayor relevancia desde el punto de vista estratégico para lo que significa el rostro social del país. Es triste reconocerlo, pero digamos que estos dos sectores, pero en especial en el de salud, es el que a nosotros como ente fiscal superior, revisando el recurso público en exclusiva, nos hace entender que aquí la corrupción, y como lo decía ahorita el señor procurador, nace, crece, se reproduce y no muere. Por el contrario, evoluciona de manera muy sofisticada, y esto nos hace pensar que la corrupción en el tema de salud se convierte en una corrupción sistémica. De alguna manera es que genera una condición de correlación, de interacción, de flujos de información, de flujos de dinero entre muchos agentes. Lo anterior para decir lo primero que nosotros miramos alrededor de cuando tenemos que enfrentarnos a auditorías de este tipo, y es que la corrupción se volvió un mercado que configura muy bien la demanda, gente que de alguna manera hace los agentes de compra para la corrupción, y hay una oferta, hay gente que vende ese tipo de cosas. Y claramente el sistema es el mayor proveedor de una oferta de irregularidades alrededor de esto. Tristemente, no está tipificada exclusivamente en un solo agente. Encontramos relaciones público-pública, privada-pública, pública-privada y privada-privada. Entonces, de alguna manera, decir que se vuelve absolutamente, digamos que no discrimina la característica de la gente, y que obviamente empieza a generar condiciones absolutamente de patrones de comportamiento y de conductas alrededor de la corrupción en los temas de salud. En consecuencia, pues obviamente cada uno de los entes fiscales y en este caso en la sede penal, pues cada uno tipifica y mira en función de su ordenamiento jurídico las posibilidades de ver este fenómeno y tratar de ver cómo entenderlos bien, claramente minimizar cualquier riesgo desde el punto de vista de la pérdida, en este caso para nosotros del recurso público, y difícil para nosotros, sabrán entenderlo, dar las señales de cómo combatirla no es fácil, no es trivial para nosotros porque no se nos permite. Sin embargo, acá lo que vamos es a mirar un poco como la casuística de lo que ha pasado, de lo que hemos encontrado, para que ustedes, que son buenos ciudadanos de corporativos, buenos ciudadanos en la salud pública, pues obviamente lo entiendan, y todo lo que implica acá una señal de irregularidad, pues como se dice en la ingeniería, es uno menos eso, es hacer lo contrario de lo que se está presentando acá. Digamos que los principales hechos que han generado producto de las auditorías que hace la Contraloría son elementos que van muy asociados al circuito de la gestión que tienen que hacerse en el sistema de salud. El primer hecho relevante son las inconsistencias y duplicidad en bases de datos que soportan pagos con respecto al régimen y la existencia de afiliados. Acá viene como el primer elemento importante que puede surgir como una señal de cómo combatir el tema de la corrupción. Y es que la unidad de análisis desde el punto de vista de las irregularidades en lo fiscal está en la facturación. Casi todo se revela en cómo se factura. O se factura en exceso, o se factura el servicio que no es, o el afiliado que no es. Entonces, lo anterior para decirles que el tema de facturación es un tema, el tema de unidad de análisis de factura se vuelve muy importante. Por eso, de alguna manera, nosotros no podemos celebrar, pero vemos como una buena práctica que se esté migrando hacia una condición de facturación electrónica. Eso es muy importante. Tratar de buscar la inconmutabilidad alrededor de este tipo de elementos, involucrar tecnología, involucrar mejores prácticas, claramente puede ser un buen elemento que disminuya esto. Dos,
es la debilidad asociada a la planificación, ejecución, liquidación de contratos de infraestructura y dotación en salud. Es claro que la infraestructura, el activo en temas de salud pues no es trivial, ¿sí? Un magnetrón, equipos muy especializados, pues no son fáciles. Y claramente lo que se ve es una mala planificación alrededor de los procesos de compra que se ven en estos temas. El tercer punto es el inadecuado manejo de la cadena de suministro de medicamentos. Ya vamos a ver unos casos particulares, pero sucede. En el cuarto punto es el desacato de lineamientos de Minhacienda sobre el manejo bancario de los recursos del Sistema General de Participaciones. El hecho de que existan las cuentas maestras, donde uno encuentra claramente la cuenta y encuentra a los terceros y los asocia claramente a un fin, a una finalidad, y que tristemente nos salgamos de esta buena práctica, de esta buena herramienta del sistema financiero, esto se ve y se ve mucho. De hecho, esto hace parte de una auditoría en la actualidad que tenemos, donde queremos mirar eso. Sencillamente, cuando uno empieza a ver que las contabilidades, que las transacciones son desordenadas, ahí hay irregularidad, ahí hay irregularidad. Y digamos que de alguna manera, señor procurador, reconocer que estamos encontrando demasiado desorden en las cuentas maestras en este momento en el tema de salud. Y bueno, eso nos motiva a seguir mirando. Ya hoy el Ministerio de Salud nos ha facilitado todas las llaves de entrada para el sistema de salud y seguridad, y el de pensiones es la base de datos más grande de Colombia. No hay una base de datos más grande que esa. Ya tenemos el acceso y lo estamos mirando, y en este momento, haciendo toda la depuración de datos, es desordenada, demasiado desordenada. A pesar de que la base de datos es bien estructurada, los datos dejan mucho que desear lo que está pasando. Incluso, señor procurador, usted que hace tanta llave con mi jefe, ya estamos construyendo el segundo bot, el segundo robot, para empezar a mirar eso. Porque si nosotros nos ponemos a revisar a pedal, esto es absolutamente imposible. Ya estamos entrenando 2 máquinas que entiendan la facturación y entiendan las transacciones, porque es la única forma de mirar esto. El siguiente punto son las irregularidades en recobros en medicamentos supuestamente no incluidos en los planes, y por último, inconsistencias en registro y pago de deudas entre entidades territoriales, EPS, poniendo en riesgo la prestación del servicio. Aquí hay un punto bien importante, y es que para nosotros como Contraloría, de hecho estamos coordinando un trabajo acompasado con la Procuraduría. El fin último es la prestación del servicio público, eso es lo que verdaderamente a nosotros nos interesa. De hecho, pues, señor Contralor, Procurador, a partir de sus órdenes, yo me reúno con el doctor Germán el día lunes, porque la última semana de septiembre vamos a ir acompasados con la Procuraduría para revisar cada uno lo que nos motiva, pero son las situaciones críticas que mencionaba ahora mismo el señor Procurador, pero nos toca unirnos. Los casos identificados de corrupción por la Contraloría es rápido, de pronto es odioso, es antipático, pero yo creo que sirven para la casuística de lo que ha pasado. Tristemente, alguien que golpeó muy fuerte tanto la confianza como la realidad de caja de lo que podía ser el sistema de salud, pues es el tema de Saludcop. Para el año del 2016 se impactó en 152.000 millones de pesos, pero en este caso lo que encontramos es una mala práctica en la gestión de estos recursos. A propósito de lo que está pasando, el hecho de que los particulares tengan un recurso público, pues también nos obliga a nosotros a ver cómo lo manejan, y las experiencias pues de alguna manera no han sido las más óptimas. Y acá lo que se evidenció es que con recursos de la salud se aplicaron a gastos administrativos, equipos de oficina, mantenimientos, pagos de crédito. Si bien esto hace parte del giro natural del negocio, pues aquí no estaban destinados a la prestación del servicio como tal. Leasing financiero de muchos equipos y pagos por servicios a terceros. Esto en la actualidad están en unas indagaciones preliminares y en unos procesos de responsabilidad fiscal. Ahora estamos hablando de la EPS en liquidación. Y aquí encontramos pagos de servicio de transportes, pero acá eso parecería muy trivial. Es pagos de muchísimos servicios de transporte, sin soporte contractual, no se encuentra absolutamente nada, y eso hace volumétricamente que el caso sea importante. Anticipos realizados a la IPS, recordemos que de alguna manera Saludcop era un holding, y obviamente la que estaba intervenida era la EPS, y se encontraron
anticipos no justificados entre la EPS que estaba en liquidación a la IPS. Claramente esto se aleja de, pues, obviamente de un ejercicio de intervención correcto y obviamente pues no tenía ningún tipo de justificación. Otro hecho es el giro de recursos a la IPS en la intervención bajo la figura de endoso. Recordemos que antes de los recursos, las acreencias que quedaban antes de la toma, pues sencillamente quedaban congeladas. Acá lo que vimos es que no se respetó esta condición y se siguieron respondiendo a mismas empresas vinculadas dentro del negocio. Y pagos por giro directo a la IPS sin soportes en la prestación del servicio. Este caso aún es peor, porque se justificó, se hizo el pago, pero pues claramente no se prestó el servicio. Claramente aquí estamos hablando de algunas faltas a la administración pública no menores. El caso de Medimás, recientemente, claramente prospecta como la solución a lo que se traía y el ejercicio se impacta por 718.000 millones de pesos en lo que se hicieron anticipos y pagos a proveedores destinados a la prestación del servicio de salud sin soportes legales y garantías. En este caso fueron más del 37% de los recursos que entraron, se fueron directamente a pagos entre vinculadas. Otros hallazgos, la cesión de contratos de arrendamiento a Café Salud, modificaciones a los contratos y perfeccionamiento de la cesión, pero no se hizo de acuerdo a las mismas normas que se autoimponían. Y el pago de bonificaciones a empleados de la empresa. Digamos que se reconocía la productividad, pero pues obviamente sabemos que no era el mejor desempeño. Se evidenciaron diferencias entre las actividades desarrolladas por los proveedores y las tarifas cobradas en las facturas presentadas y pagadas por Medimás. El señor procurador hacía una reflexión bien importante y obviamente son las bondades, pero también de alguna manera la obligación que tenemos que hacer frente a los pagos de la estrategia o de la herramienta de punto final. La diferencia entre lo que son los prestadores de servicio y los prestadores del servicio y obviamente los proveedores del mismo, estamos hablando de que unos tienen revelado dentro de su contabilidad 16.3 billones de pesos y los otros tienen reveladas dentro de su contabilidad 9.7 billones de pesos. Luego la realidad contable frente a la cartera que tiene el sector puede eventualmente poner en riesgo la prestación del servicio. O sea, tenemos una diferencia de cerca de 6 billones de pesos que ponen en riesgo el tema. Luego, si bien en este momento se considera un buen ejercicio de aplicación de política pública, el tema del saneamiento de cuentas, ese ejercicio tiene que ser impecablemente desarrollado para que tanto las glosas, las facturas y todo sean claramente los pagos que corresponden. Es que la diferencia no es menor, estamos hablando por encima del 47% de diferencia entre la contabilidad de uno y la contabilidad del otro, afectando claramente el ciclo de efectivo que necesita el sistema. Se evidenciaron facturas expedidas con fechas anteriores a la misma entrada de la vigencia de la empresa, entonces obviamente eso alteró la condición del due diligence que pudiera haber tenido el ejercicio de compra. Y las facturas reportadas por los proveedores no soportan la totalidad de los pagos efectuados a la EPS. Este es muy reficar. Habían facturas, estaban justificadas, pero eran distintas a lo que se estaba prestando. Este caso de Confacor es especial porque involucra el hecho de una caja de compensación, algo donde todos los colombianos tenemos una confianza, pero claramente tiene un ejercicio embebido de la EPS. Y en este caso, pues claramente es que están por encima los gastos permitidos por la norma y hay unos honorarios que también van en exceso de lo que puede estar permitido. Entonces, alrededor de una caja de compensación, que es un negocio diferente, con una contabilidad diferente, pues hay unos gastos que no se justifican. Claramente, pues nosotros como ente fiscal pues no podemos felicitar eso, pero pone a reflexionar, y esto lo hemos expresado con el Ministerio de Salud, de cómo se entrelaza cada una de estas actividades de caja de compensación y de EPS. Sabia Salud, pues si bien el monto es menor, 1.464 millones de pesos, obviamente es por el pago de sanciones impuestas por la Supersalud. El procurador hablaba del tema de las tutelas, pero pues claramente no tenían por qué pagarse acá porque estaban explicados por una mala gestión, en este caso administrativa.
Voy a pasar rápidamente porque ya aquí los ejercicios son rápidos, pero quería comentarles es que podría uno llegar a pensar que los temas, y así como lo mencioné, el tema de la corrupción se vuelve absolutamente sistémica, es porque también se vuelve fractálica. Uno empieza a darse cuenta que estas entidades que no son tan grandes hacen lo mismo, las intermedias hacen lo mismo y las grandes hacen lo mismo. Luego los patrones de comportamiento, yo creo que la Fiscalía en eso es mucho más evolucionada de lo que nosotros podemos eventualmente hacerlo, pues al final el dinero se lo roban igual. Entonces en la construcción, por ejemplo, y lo hablábamos, de una demanda diferente. Entonces el primer punto acá en la línea verde es la facturación de servicios a pacientes fallecidos. Por eso hoy lo estamos cruzando con todo el tema de la registraduría. Atención a pacientes no afiliados, o sea, ni siquiera el que está afiliado y se le presta el servicio. Ojalá no sean, ¿cómo era? Cirugías estéticas y todas estas cosas que salen ahora en los medios y que definitivamente nos indignan. Recobros que se presentan en extemporaneidad a más de 3 años contados a partir de la prestación del servicio. O sea, yo me acordé de cobrar 3 años después, muy difícil poder hacerle seguimiento a eso, y peor aún, si uno tiene que ser más exigente, pues son contabilidades cerradas y son impuestos cerrados y estaríamos hablando de un montón de cosas que no corresponden. Salud Vida es el mismo fenómeno, pagos que no correspondían al giro del negocio, y vuelvo a tocar el mismo tema, se desvían de las cuentas maestras. Si bien las normas están bien intencionadas, echa la ley, echa la trampa. Y veíamos, por ejemplo, ayer el caso de la Universidad Distrital, una sola persona se autogiró 333 cheques. Entonces, se hace para que las transacciones estén dentro del sistema financiero y lo primero que se hace es sacarlas del sistema financiero y obviamente hacerlas en condiciones absolutamente analógicas, y ahí se puede perder dinero. Esperamos que presentarles rápidamente este ejercicio auditor. Café Salud, una impactación de 71.000 millones de pesos entre la gestión del 2015 y el 2016, y el ejercicio es exactamente lo mismo, por gastos destinados por fuera del servicio de salud, pagos indebidos, sin soportes, pagos efectuados a los miembros de junta directiva sin asistir. O sea, este punto es porque es el máximo. O sea, al final muchas cosas se corrigen o con liderazgo o con buen gobierno corporativo, pero aquí estamos hablando de las juntas directivas que no asistieron y se les pagaron. Y compra de medicamentos sobre costos. Y esto nos lleva a un tema que es más importante, y es que muchas veces uno se enfrenta a condiciones criminales contra los recursos públicos de manera individual, de alguna manera limitada, pero aparece un tema que es importante, y es cuando se montan estructuras alrededor de eso. Muchas veces sincrónicas y otras veces que funcionan de manera independiente, pero hay 3 casos que de alguna manera incomodan, existiendo más. Colombia, bueno, ustedes son expertos, a mí me gusta mucho estar acá, señor procurador, que es venir donde el médico pero sin estar enfermo, y uno puede hablar diferente, y es, por ejemplo, el abuso y el descaro con el tema de las enfermedades huérfanas, ¿sí? Ese tema, y lo estamos trabajando, y eso va muy bien, Puedo equivocarme en las estadísticas, pero ustedes sabrán decirlo. En el mundo hay 7.000 enfermedades huérfanas, y Colombia tiene 2.800 enfermedades huérfanas en cobros, donde enfermedades, bastantes síndromes, estamos hablando que cuestan entre 7.000 y 8.000 millones de pesos al año la atención de una enfermedad huérfana, ¿sí? Si bien acá no estamos hablando de huérfanas, sí estamos hablando de unos casos que se aprovechan porque claramente no son los más habituales. Estamos hablando del cartel de la hemofilia, un caso que tristemente le quitó recursos a la sociedad colombiana por 46.337 millones de pesos. Y yo tengo que decir acá, esto fue lo que se evidenció, lo que se logró evidenciar. El delito fiscal es el más difícil de mostrar porque tiene que ir en función de la evidencia, pero esto es demostrado completamente. Y aquí claramente es un tema de recobros y suministros de medicamentos, resultado de diagnósticos a pacientes inexistentes, ¿sí? Cartel de enfermedades mentales. Se dio en el departamento de Sucre, se impacta o se evidencia 3.700 millones de pesos y se determinaron reconocimientos por fuera del POS con soportes falsos. Pacientes inexistentes, aparte de ser inexistentes, pues eran falsos.
y en este momento se están adelantando 11 procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría. Y hay otro caso que se da en Córdoba por 5.000 millones de pesos y tiene que ver con las terapias de neurodesarrollo. Y obviamente el comportamiento, como les decía, es fractálico, se comporta igual, es muy sistémico, perdón, y es un detrimento patrimonial a los recursos y que se encuentra en indagación preliminar y en procesos de responsabilidad fiscal. Aquí se están mejorando las pruebas de lo que está pasando. Pero se mencionan como carteles, nadie sabe qué es un cartel en este caso, es porque sencillamente uno vio una organización acompasada con un flujo de información absolutamente coordinado, atentando contra el recurso público. En este momento, como les mencionaba, el hecho de que nosotros nos enfrentemos a retos tan grandes en el caso de estos temas de salud, pues nos obliga a mejorar y de alguna manera a mejorar nuestras competencias desde el punto de vista tecnológico fundamentalmente y de prácticas de auditoría. En este momento podemos decirlo que tenemos una base de datos, una central de información contractual que está fundamentada en herramientas de inteligencia de visualización. Sí, yo sé que está mal denominado, pero es como el Facebook de la contratación, ¿sí? Esa teoría de los seis grados de intermediación, pues uno los ve en la contratación y lo que ve es que claramente la contratación es demasiado concentrada en el país. Eso no estaría mal si los contratos se ejecutaran de manera correcta, pero a manera de estadísticas, señor procurador, si usted me lo permite, con el tema del fondo, del FIE, el Fondo de Infraestructura Educativa, se encontró una concentración del 62% de los contratos en dos contratistas que solo han ejecutado el 0.73% de todas las aulas que tenían que desarrollar. O sea, el incumplimiento frente a la niñez y el incumplimiento frente a esa población que de alguna manera no tiene la condición de reclamo y de lamento que uno quisiera tener, porque pues, de alguna manera aquí hay una condición que le permite una mejor condición de denuncia, pues en el tema de educación, en lo que es educación temprana, se está viendo eso. 0.73% en contratos que tenían que haberse ejecutado desde el 2016. Poniendo eso como ejemplo, nosotros hay un trabajo ya muy evolucionado en el cual de alguna manera, a partir de una herramienta que nosotros hacemos, hemos entrelazado 28 bases de datos, 28 sistemas de información del Estado colombiano que nos permite en este momento ver cómo está la contratación, pero eso no es fiscal per se. Y ahí es donde estamos encontrando todo lo que son los riesgos y los posibles nichos de corrupción. Y son muy intuitivos. Lo que pasa es que ahora, con tantas palabras raras que hay en función de tecnología, le toca a uno hacer ¿cómo es que dicen? Drive-in data, ¿sí? Porque muchas veces es el dato, la gente, y eso se ve mucho, yo no soy abogado, me excusarán, que muchas veces las decisiones se fundamentan en los datos. Y ahora claramente la tendencia en el mundo es que los datos son los que tienen que fundamentar las decisiones, y eso lo ve uno mucho en los procesos de responsabilidad fiscal, es ese abogado tratando como de adaptar la conducta, ¿no? Los datos te están dando todo, las evidencias te están dando todo y nos toca flexibilizarnos en eso. Básicamente el sistema en este momento nos está permitiendo revisar pues, en más de 12 millones de transacciones, analizar la información en tiempo real, oportuno y confiable. Ya las bases de datos están unificadas, tenemos la base de datos también de la Procuraduría y obviamente con esto es que se identifica el tema de cartelización de la contratación y cómo hacen de alguna manera las personas en contra de la administración pública. Yo creo que he dicho lo que aparece en esta última ayuda, que es necesaria claramente para nosotros el involucramiento de nuevas y mejores herramientas de Big Data, de Data Analytics, de robots, de inteligencia de automatización, o sea, poder revisar esto una sola persona, eso es imposible, por eso les decía que en este momento estamos entrenando 2 máquinas para que ellas entiendan y vayan aprendiendo, mejorando la condición cognitiva y entiendan qué es lo que está pasando alrededor de eso, para poder llevar un sistema que tristemente es analógico a una mejor práctica digital. Pues obviamente persisten las prácticas corruptas,
y es prioritario el mayor y mejor control ciudadano a los procesos. Yo creo que el tema de denuncias, yo miraba un estudio, señor procurador, que me llamó muchísimo la atención, es una simulación que hacen en donde dicen que si las cosas siguen así y la impunidad sigue y definitivamente pues no pasa nada con las denuncias, que si quisiéramos ver denuncias pues estaríamos viendo otro tipo de cosas. En el año 2022 nosotros los colombianos nos aburriríamos, y eso coincide un poco con el 76% que dice el señor procurador, de que es permitida la corrupción, o sea, que coexistan y que de alguna manera culturalmente esté. Y lo que dice el estudio es que a partir del 2022 la gente va a estar tan acostumbrada a este tipo de prácticas que prefiere no decir nada porque sabe que no va a pasar nada, pero resulta que aquí sí estamos hablando de un tema absolutamente vital para la sociedad. Y obviamente promover buenas prácticas de administración, yo creo que es lo más importante. Siempre nos echan la culpa, a usted sí se la tienen que echar, señor procurador, a nosotros no, porque usted sí tiene esa función preventiva y ese tipo de cosas, pero realmente como entes de control, no, lo que sí podemos expresar es que si se hacen las formas correctas, los entes de control en ningún momento se oponen a las prácticas empresariales, ni se oponen al desarrollo de la gestión, ni nada. Pero acá la invitación es a ser buenos ciudadanos, tanto corporativos, buenos ciudadanos dentro de la administración pública, para que las cosas salgan definitivamente bien. Y bueno, muchas gracias por estar acá con ustedes.